Recién nombrado obispo, ahí en el año 1985, disputó la posesión, como decía Mónica, de granjas avícolas muy exitosas, con un cura ecuatoriano que finalmente lo extraditó. Usó la policía para extraditarlo. También cuando llega a la Ciudad de México, en el año 95, y esto fue como en 96-97, disputa el control de la Basílica de Guadalupe al abad Guillermo Schulenburg, por las cuantiosas y generosas donaciones que recibía. Y le jugó rudo con la existencia o no existencia de Juan Diego. Vendió, bien nomás qué frescura, la imagen de la Virgen de Guadalupe a la empresa Biotran, con la que posteriormente se pelea en un juicio largo y costoso. Fue muy criticado por haber comercializado de manera excesiva la cuarta visita del Papa Juan Pablo II a México. ¿Se acuerdan? Las papas del Papa. Y después disputa los excedentes con Justo Muyor, que quería donar a los niños pobres, a los ancianos, y Norberto Rivera, y eso es un testimonio de Justo Muyor, se quería quedar para él, con estos excedentes. Bueno, y hay muchísimos otros pleitos más, su agencia de viajes, pero quizá destaca el tema de los locatarios de la Plaza Mariana y las inversiones inmobiliarias con sus amigos Carlos Slim y el difunto Olegario Vázquez Reño. Así es que hay una gran estela de negocios rudos, duros, en los cuales el cardenal estuvo metido, pero sí hasta las cachas y enojo del huracán. Mónica, ¿de dónde el cardenal aprendió estas mañas? Porque no hay otra manera. ¿De dónde? Bueno, tuvo a un maestro singular, que fue el arzobispo López Aviña, con un apodo singular, por supuesto. Dilo. López Rapiña. No, era bravo. Era bravísimo. Era un obispo muy, muy conservador, cristero, de los últimos que les tocó todavía la cuestión del pleito con el Estado. Y bueno, lo acogió, realmente lo hizo crecer como persona, se lo lleva a Roma. De hecho, Norberto fue ordenado en Roma, no fue ordenado en México. Por supuesto, lo que mostró Norberto con López Aviña fue una gran docilidad. Y bueno, creo que le pagó esa docilidad, de tal manera que López Aviña fue el que lo propuso para que lo hicieran obispo, lo mandó a México, a la Universidad Pontificia en 1982, por eso esta historia de la relación con el señor Peiro no es tan clara, porque él era muy joven, y en 82 Norberto Rivera ya estaba en la Ciudad de México, en la Pontificia, dando clases de eclesiología, y dicen que era un profesor pésimo, dicen, a mí no me consta, pero eso es lo que corre por los pasillos. Y la cuestión es que también tuvo otro maestro importante, pero más que de la tranza de la relación pública, que fue Jerónimo Prillone. Prillone yo creo que lo puso en el circuito de los grandes empresarios, porque en Durango pues conoció a las clases altas con las que hizo una movilización social ascendente gracias al apoyo de López Aviña, que lo traía pues como su asistente o como alguien muy cercano, y lo fue presentando a pesar de su origen tan humilde, porque él es supuestamente de la zona tepehuana, aunque se cree por su tipo físico que tiene más que ver con los rarámuris. Pero el tema es que de pronto olvida sus orígenes y se queda en esta lógica de estar siempre con las élites. Y ahí es donde empieza a hacer... ¿Y a Maciel dónde lo dejas? Ah, bueno, Maciel es otro por el estilo, pero es la relación Prillone-Maciel-Norberto. Porque Prillone es incluso el contacto con el bajo mundo del crimen organizado. Digo, no es un accidente que haya recibido a los hermanos Arellano Félix, pero y lo político, ¿no? El tema del poder político. De todos estos negocios, ¿no?, que han estado en ojo del huracán, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? Por su impacto, incluso por su, digamos, perspectiva ética. Pues mira, ahí lo primero que me llamó la atención, tan pronto llegó a la Arquidiócesis de México, fue la manera como desplazó a Guillermo Schulenburg. A Guillermo Schulenburg le habían dado el puesto de abad de la Basílica de Guadalupe de manera vitalicia, ¿no? Porque yo llegué a entrevistar a Schulenburg. El gran Juan 23 se lo dio. Sí, y a mí Schulenburg me decía, mira, a mí nadie me puede quitar. Yo tengo el puesto de manera vitalicia y el arzobispo no me puede quitar, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo le va a hacer Norberto para desplazar a Schulenburg? Y lo hizo, pues, de una manera muy ruda, a través de la famosa figura del odium plebis, ¿no? Le sacó sus trapitos al sol, porque Prillone no creía en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, Schulenburg no creía en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, lo había declarado a una revista, la revista Ixtus de Cuernavaca, que dirigía a Javier Sicilia, por cierto, y entonces Norberto se valió de esto, ¿no?, de que Schulenburg no creía en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, para sacarlo a través de esta figura que está contemplada en el derecho canónico, ¿no?, el odium plebis, ¿no? En primer lugar, eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Llega en el 95 a la Arquidiócesis de México y en el 96 Schulenburg ya lo había despedazado. Lo había hecho trizas, ¿no? Sí. Entonces a mí esto me llamó muchísimo la atención. Y la otra medida, la otra acción de Norberto que me llamó la atención fue el haber tenido la osadía de vender
el copyright de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque, en primer lugar, pues todo, la gran cantidad de dinero que eso significa, ¿no? Reproducir estampitas, en fin. Y entonces la vende a una empresa estadounidense, Biotran, en $12.5 millones, violando la legislación civil, los de derechos de autor, y la legislación canónica sobre el delito de simonía, ¿no? Entonces, la venta del copyright de la Guadalupana fue lo que me dejó a mí sorprendido. Mónica, tú escribiste en el ensayo, un ensayo importante en El Pastor del Poder, que los dos escribieron, agradezco su aportación, Las alforjas de la Arquidiócesis Primada de México, 95-16, donde eran los negocios, uno por uno. Todo esto que hemos dicho, tú los desglosaste. También estás muy enterada. Ahí dejas testimonio que al carnal le gusta la vida, la buena vida, los viajes en jet privados, buenos y exquisitos vinos, habla varios idiomas. Le gusta la farándula de los millonarios. Es más, va a vacacionar, como un reportaje que hizo Rodrigo, a España con estos grandes empresarios mexicanos. ¿Cómo entender que una persona que viene de un origen tan humilde, indígena, ¿no? En el texto, creo que en tu texto, Rodrigo, decían, no sabía usar la letrina incluso, porque no formaba parte, digamos, de sus hábitos higiénicos. Ahora se presente como un personaje sofisticado de la gran vida de los ricos, las revistas, las joyas, ¿no? Los viajes, todo eso. ¿Cómo entender este proceso de desclasamiento? Bueno, esta movilidad social ascendente es como un personaje de novela del siglo XIX, que ya sabes que empiezan en lo último de la sociedad y de pronto van subiendo, trepando poco a poco, escalón por escalón. Yo creo que lo primero fue aprenderle un poco a López Aviña. Se comenta y se menciona que cuando López Aviña se lleva a Roma a Norberto Rivera a estudiar, iba otro seminarista, es decir, de buena clase social, y López Aviña y ahora sacerdote, iban en primera clase y Norberto Rivera fue en tercera. Entonces, esta historia da cuenta de que es un personaje que se ha esmerado en pulirse, tómelo, como se diría en inglés, with a pinch of salt, porque hay una parte en que vemos a Norberto Rivera muy atildado. Yo pocas veces he visto a un obispo con frac, y él lo he visto con frac, y dándole el brazo, en una fotografía de un reportaje de Rodrigo, dándole el brazo a la esposa de Olegario Vázquez Raña y la mujer recubierta de joyas. Entonces, sí tenemos que él buscó pulirse, conocer la vida de los ricos y ser parte de este grupo. Y esto se lo proporciona a la Iglesia. La Iglesia siempre ha sido un canal de movilidad social. Claro, no todo el mundo lo logra, porque llegar a cardenal no es fácil. Algunos elegidos lo logran. Y él, yo creo que hizo de su vida el propósito de subir. Aspiracionista, totalmente. Totalmente aspiracionista, pero en este plan de no pensar en otra cosa más que en subir él. Lo demás lo dejaba indiferente. Por eso lo vimos siempre oficiando bodas de grandes Lucero familias. y Mijares, por ejemplo. Y del hijo de Carlos Slim, y de toda esta gente que estaba relacionada con él por cuestiones económicas, y son benefactores, pero no lo vimos atender tanto a las clases sociales, ni clases medias, pues. Sí, totalmente. Entonces, lo que me llama mucho la atención es de que ya como arzobispo emérito, ya en retiro, viviendo en su mansión de la colonia Florida, a 5 años de haber salido ya del arzobispado, todavía esté dando de qué hablar, ¿no? Sí, seguro. El ataque a su residencia en octubre del 2018, ya tenía él un año que se había salido como arzobispo en funciones. Y que por cierto el reportaje le da una connotación, digamos, una cierta vendetta mafiosa, ¿no? Sí. Y bueno, pues ese asalto, quedan dudas ahí ese asalto, ¿no? Porque él siendo emérito todavía tenía escolta, tenía 3 guardias armados en su casa. O sea, dices, a ver, un arzobispo emérito que ya no está en funciones, ¿por qué sigue teniendo 3 guardias armados en su casa para que lo cuiden? O sea, no entiendo. Y además los obispos no son muy dados a usar guardaespaldas. Claro. No, es muy evangélico eso. No. Es muy pretoriano. Así. Bueno,